Mientras los manifestantes siguen reclamando en las calles su dimisión, la presidenta peruana Dina Boluarte ha hecho un llamamiento a la tregua nacional en una rueda de prensa con medios extranjeros, en la que también ha reiterado su apoyo a la policía y ha atribuido el caos a grupos radicales. Escuchamos sus palabras. Llamamos a una tregua al Congreso y ahora llamo a mi querida patria a una tregua nacional para poder entablar las mesas de diálogo y, mejor aún, para poder fijar la agenda por cada región y desarrollar nuestros pueblos. Bueno, tenemos aquí a un profundo conocedor del tema que vamos, o de los temas que vamos a tratar, el doctor Carlos Sánchez Berzaín, director del Instituto Interamericano por la Democracia, ex ministro de Defensa de Bolivia. ¿Qué va a pasar en Perú? Es un proceso conspirativo transnacional donde repiten lo que han hecho durante todo este siglo. Lo hicieron en Bolivia el 2003, lo hicieron el 2019 en Ecuador contra Lenín Moreno y no funcionó. Lo hicieron en Chile y sacaron la constituyente, octubre-noviembre del 2019. Lo hicieron el 2020 en Colombia y tampoco funcionó, pero destrozaron tanto el sistema que permitieron la llegada de Petro. En el Perú, yo creo que lo que tenemos es una institucionalidad muy consistente, una presidenta que está manejando la crisis con un enfoque interno. Le falta mirar la esencia de una estrategia, identificar al enemigo. No es un enemigo interno y lo demuestra la interferencia de la dictadura de Bolivia con Evo Morales y todo su aparato sobre la frontera con el Perú y la penetración en Puno, en Cusco y toda esa zona. Y le falta a la presidenta identificar el otro brazo, que ya ha empezado a aparecer en la prensa del Perú, que señala a Carlos Rafael, el embajador cubano en Lima, Zamora. Carlos Rafael Zamora, el gallo Zamora, y a su esposa, como los operadores principales de este proceso de desestabilización, repitiendo lo que han hecho en otros países. ¿Por qué no lo declara persona no grata? Eso es lo que no se sabe. Y aquí yo quiero traer a colación un dato muy importante de cómo el presidente Lenín Moreno, entre otras cosas, resistió el golpe de Estado del 2019. Fue tan grave esa situación que tuvo que trasladar su gobierno de Quito a Guayaquil. Pero en el camino presentó la lista de diplomáticos cubanos que estaban acreditados en el Ecuador y descubrió que eran más de 150, entonces los echó, porque no podía un país como Cuba tener más de 150 diplomáticos acreditados en el Ecuador, eran agitadores y de ahí venía parte esencial de ese golpe de Estado. Claro, tiene que hacer eso la presidenta y sus servicios, o sea, le falta en la identificación del enemigo reconocer que la dictadura de Cuba es el jefe de todos los procesos conspirativos y de desestabilización en la región. ¿Por qué? Esta pregunta se la hice la otra noche a Emilio González, que fue alto funcionario de las administraciones de Bush y de Clinton también. ¿Por qué esos países no forman una fuerza multinacional e invaden a Cuba? Y revierten la penetración cubana en Latinoamérica. No sería necesario. Simplemente con imponerle a Cuba sanciones inhabilitantes de la naturaleza que se están imponiendo a Rusia, quitarle, por ejemplo, el sistema de intercambio económico, simplemente poniendo en vigencia la Convención de Palermo contra el crimen organizado y haciendo que Díaz-Canel tenga efectos mucho más grandes que los que está sufriendo el dictador de Venezuela, que no puede ir a ninguna parte. Parece que era cierto que lo iban a arrestar tan pronto aterrizara en el aeropuerto de Ezeiza. Absolutamente, pero ha llegado el dictador en jefe contra el que tienen que empezarse a abrir procesos de crímenes de lesa humanidad, de narcotráfico y en el marco de la Convención de Palermo por todos los delitos. No puede ser que el dictador satélite, que es al final el jefe del cartel de los soles, Nicolás Maduro, tenga un premio por su captura muy correcto de 15 millones de dólares y el dictador en jefe, que es Díaz-Canel, vaya a Buenos Aires tranquilamente. Entonces, en el tema del Perú, volviendo a eso, identificar el enemigo es Cuba. Y es Cuba a través de un operador reconocidísimo y de su esposa. La prensa peruana lo dice, yo estaba buscando el nombre de la señora, están perfectamente identificados y constatan y denuncian ya las intenciones de esta situación, marcando con claridad
que hay un acto de intervención, el enemigo es externo y lamentablemente el gobierno peruano está bajo la presión, dice Carlos Rafael Zamora Rodríguez el Gallo, junto a su esposa Maura Juan Pérez Pérez, son los experimentados agentes de la inteligencia cubana que están operando y desestabilizando. Lo dice la prensa peruana. Dicen que ella es un cuadro más importante dentro del Partido Comunista de Cuba que el propio Gallo Zamora. Bueno, mire lo que tiene. Y es la gente que ha pasado por Bolivia, son los que han hecho la dictadura de Evo Morales y los que han salido cuando hubo ese proceso en el que se quiso hacer transición en el 2019. Yo creo que el Perú va a defender su democracia, tiene instituciones muy sólidas y además tiene la experiencia de todo lo que ya ha pasado en la región. Que el castrochavismo triunfe con estos crímenes que vemos en pantalla en el Perú sería realmente un gran fracaso de un país que ha derrotado dos guerrillas, las ha derrotado por la vía militar y las ha derrotado por la vía política. El anuncio de Argentina y Brasil con Lula y Fernández de crear una moneda o de utilizar sus monedas nacionales para los términos de intercambio, sin utilizar el dólar. Es pues una ilusión, son estas mentiras que se cuentan entre dictadores y estas cosas para marear la perdiz, pero que dan una señal de ignorancia muy grande. Porque para crear una moneda hay que tener respaldo. La Argentina es un país en miseria y el Brasil es un país que desde que ha llegado Lula ha empezado a perder calificaciones económicas internacionales. O sea, eso no es posible. Miren la Unión Europea, cuánto ha tardado en hacer el euro, semejantes potencias, semejantes región, y pese a eso se les ha salido la Gran Bretaña. Claro. Son cosas serias que no deberían comentarse en el tono displicente de dos gobernantes que no tienen ninguna capacidad para plantear aquí. Finalmente, ¿por qué no fue un país tan importante como México, Andrés Manuel López Obrador? México, López Obrador dijo que estaba bastante ocupado. Esa fue la frase del mensaje que mandó. Pero yo creo que México ha empezado a sufrir las consecuencias de ser un país paradictatorial, absolutamente paradictatorial. Quiere decir al servicio de... México está puesto al servicio de Cuba, está puesto al servicio de Venezuela, protege, ha salvado a Evo Morales y lo ha reintegrado a la dictadura, se dedica a tratar de rescatar a Castillo. O sea, es una vergüenza tan grande que yo creo que tiene una presión interna y un desprestigio internacional que están al límite. Después que uno lo escucha a usted, pese a todas estas cosas, nos llenamos de optimismo y de esperanza. Es que la democracia tiene la razón y los criminales están identificados. Gracias por venir, doctor Sánchez Berzaín. Regresamos de inmediato.